entrenados, entrenados por Dios para vencer. Y esto es lo que cada uno de nosotros necesita. Quiero leerles dos frases. La primera de ellas es de Santa Teresa de Ávila y dice así: la tierra que no es labrada llevará abrojos y espinas, aunque sea fértil. Así es el entendimiento del hombre. La tierra que no es labrada, aunque sea una tierra buena que sabemos que puede producir, si no es labrada y trabajada, entonces llevará abrojos y espinas. Así es el entendimiento del hombre. Si nosotros no podemos trabajar en esta área en nuestra vida y producimos fruto, entonces nuestra tierra va a producir abrojos y espinas. La siguiente frase es esta: glorificar a Dios consiste en vivir de la manera más feliz y gozosa. Esto lo dijo un obispo del siglo II, Irenaeus. Y en verdad no hay mayor dicha para nuestro Dios Padre que ver a sus hijos que viven felices y contentos. Esto es bien importante. Pero quiero decirle algo: estas dos cosas aún nos hablan de entrenamiento, nos hablan de capacitación, nos hablan de poder entender y estudiar la palabra de Dios, nos hablan de buscar el rostro del Señor en oración, nos habla de tener una relación con el único que puede hacer que estas cosas sucedan en nuestra propia vida. Necesitamos ser enseñados en cuanto al evangelio del reino, el evangelio de Cristo. Necesitamos permanecer ahí. Y en este caso vamos a estar viendo este segundo punto que es muy importante: la absoluta necesidad de un reentrenamiento. Ahora, ¿qué es esto? Hay personas que dicen, y lo menciono en este inciso A, uno no puede evitar lo que siente, lo que pasa, lo que llega. Mire, eso no es cierto. Esto es una mentira. Y es además una trampa para que usted no pueda mantenerse entrenado, mantenerse activo, mantenerse en una buena relación con Dios, etc. El hermano Wayne Myers menciona esto: yo no puedo evitar que los pájaros ronden encima de mi cabeza. ¿Qué es esto? Como los malos pensamientos, como las tentaciones, nuestros sentimientos encontrados, envidias, egoísmos, etc. Todas estas cosas son como pájaros que ahí andan rondando. Y yo no puedo evitar que lleguen. A veces, porque lo tenemos ahí metido, llegan. Pero lo importante, dice, es que no hagan su nido aquí. Que no le permita a usted la entrada y que se mantengan ahí esos pensamientos, sino que los deseche. Aunque lleguen, hay que echarlos fuera. No debemos tragarnos la mentira del humanismo, de lo que dice que lo que uno siente, que lo que uno hace, que lo que te haga sentir bien, que lo que te haga sentir feliz. No es cierto. Eso no funciona. Uno debe entrenar su mente, su entendimiento y entrenar también su cuerpo. Por lo mismo, el inciso B es esto, y lo habla el apóstol Pablo. Dice: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esto es, lo sujeto, lo golpeo primero para que se detenga y luego lo pongo sujeto. Dice en 1 Corintios capítulo 9, versículos 25 al 27. ¿Saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corran, y nos está dando un consejo, de tal manera que lo obtengan. En el cristianismo no hay en ninguna faceta de la vida personas que lleguen en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, 20º lugar. No, todos podemos llegar en primer lugar. Y esto es lo que Dios desea. Corran de tal manera que lo obtengan. Y luego menciona: y todo aquel que lucha
se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. En el mundo se disciplina la gente, se esfuerza para recibir un premio, para recibir dinero, para recibir gloria, fama, etc. Dice, nosotros, en cambio, para una incorruptible. Esto es, nuestro depósito de lo que nosotros hacemos aquí está arriba y nadie lo puede tocar. Por eso yo corro así, dice Pablo, no como a la aventura, peleo así, no como quien golpea al aire. Más bien, pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer, lo sujeto. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. ¿De qué nos habla esto? Obviamente, de una buena disciplina y entrenamiento. Mire, hemos sido en nuestro cuerpo, en nuestra persona, entrenados de una forma diferente. Algo que el mundo nos entrenó por años o por mucho tiempo en cosas que no convienen, que son diferentes, pero estuvimos entrenados para hacerlas. Pero ahora lo que necesitamos es ser reentrenados, pero a través de las cosas que nos menciona precisamente la palabra de Dios. Lo que nos menciona el Señor Jesús. El Espíritu Santo, el cual nos ayuda en todo tiempo, nos llevará de la mano para que podamos ir en el camino correcto. Es el ayudador. Pues bien, es importante que usted sepa que si usted es un cristiano genuino, que se ha arrepentido de todo corazón, usted tiene el Espíritu de Cristo en su vida, el Espíritu Santo, que le ayudará en todo momento en lo que hace en su vida. De tal manera que va a poder ser reentrenado ahora en las cosas de Dios. Y si usted puede hacer esto, entonces usted estará caminando correctamente hacia la victoria. Entrenados por Dios para vencer. Vamos a un breve corte y en un momento estamos nuevamente con ustedes en este su programa, Él es. Si no sabes cómo actuar, conserva la calma. Llama a Romanos 12, del 12 al 14. Gocémonos en la esperanza, soportémonos el sufrimiento, seamos constantes en la oración, ayudemos a los hermanos necesitados, practiquemos la hospitalidad, bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos. Llamadas de emergencia, Dios siempre contesta. Tenemos que llegar a la meta. Eso es lo importante. Porque todo aquel que llega a la meta, llega siempre en primer lugar, en Cristo Jesús. Nosotros tenemos como esperanza llegar a la presencia de Dios cuando Él nos llame. Y eso es llegar en primer lugar, no en segundo, no en tercero. No existe eso. Es simplemente llegar. Pero para llegar a la meta necesitamos ser entrenados. Que la tierra de nuestro corazón esté trabajada, labrada a través de la disciplina, de golpear el cuerpo, de tenerlo en servidumbre, de disipularlo, de tal manera que podamos recibir más y más de Dios y más se llene nuestro corazón de la presencia de Dios. Y esto nos lleva al tercer punto. El tercer punto es este: entrenados para asumir riesgos. Asumir riesgos. Dos frases. La primera de ellas:
en las grandes empresas ya basta con solo el haber querido. Cuando en una empresa tenemos la intención todos juntos, como aquí en Expande, un mismo sentir, un mismo corazón, un mismo espíritu, basta con que todos queremos hacer lo mismo, queremos hacer las cosas bien y entonces las cosas sucederán. Otro, hay periodos en los que arriesgar es la gran sabiduría. Tenemos que arriesgar. Hay ocasiones en que nos sentimos desanimados, en otras nos sentimos personas como descalificadas o nos sentimos menos. Yo les quiero decir, no. Teniendo a Cristo en nuestra vida y siendo verdaderamente humildes, sinceros, sin orgullo, sin soberbia, igual como todos los que trabajamos aquí en Expande TV, podemos hacer todo lo que Dios nos diga y además vencer en la vida y sobre todo vivir conforme a lo que Él nos da. Felices, gozosos con lo que hacemos. Pues bien, el inciso A. El universo en que vivimos fue diseñado por Dios como un universo que funciona sobre la base de la fe. Sobre la base de la fe en todos los sentidos. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3 dice: por la fe, lo repito, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo el universo opera bajo el principio de la fe. Aún usted mismo. Usted cuando sale de casa, bueno, desde que se levanta y se prepara, cuando pone un pie fuera de la casa, usted está actuando en fe que ese día entrará, llegará a su trabajo, lo hará correctamente, hará todas aquellas cosas que tiene planeadas para el día, pero siempre pensando en que se harán bien. Y esto se llama fe. Tengo fe en que Dios estará conmigo y que haré todas las cosas correctamente. Entonces, es muy natural que tomemos decisiones y que éstas lleven algún riesgo. Así funciona la cosa. En mi vida, en lo personal, yo le creí a Dios. Tomé una decisión. Le acepté en mi corazón y decidí empezar a caminar con Él. ¿Y sabe qué? Esto es un riesgo. Porque usted estaba ya acostumbrado, como en mi caso, a vivir de una manera. Había sido entrenado por el mundo para hacer cosas de una manera. Y de repente yo tengo que ahora voltear completamente y empezar a ser entrenado a través de la palabra de Dios, a través de lo que dice Dios. Y esto trae riesgos. Yo tuve que tomar riesgos, tuve que hacer cosas importantes, tuve que cerrar capítulos de mi vida, tuve que hacer cosas en mi negocio, en mis cosas, en mis decisiones personales, en muchas áreas. Y es un riesgo, pero quiero decirle, vale la pena. Porque si usted no toma el riesgo de ir verdaderamente tras las cosas de Dios y permitir ser entrenado por Él, por el Espíritu Santo, entonces nunca alcanzará nada. El libro de Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 24. Dice aquí el apóstol Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, lo que estaba sucediendo conmigo y con usted y con muchos, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué es esto? Que si fuimos entrenados por el mundo, por cosas que el mundo nos estaba entrenando para hacer, mentir, robar, yo no sé, actuar de una manera, ser orgulloso, egoístas, envidiosos, yo no sé cuántas cosas, pero fuimos entrenados por el mundo para hacer eso. Pero dice, despójense de eso, despójense de aquello, porque es engañoso. Y ahora, versículo 23, dice, y renovaos, renuévense en el espíritu de vuestra mente,
y vestíos del nuevo hombre. Vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pregunta: ¿por qué necesitamos ser entrenados por Dios? Todas las gentes lo podrán decir. Porque una vez que hemos decidido por Cristo, entonces ya somos salvos. Tenemos lo más grande. Tenemos a Cristo en nuestra vida. El Espíritu Santo ha llegado a nuestro corazón. Somos nuevas personas. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué necesito ser reentrenado? O ahora sí, entrenado correctamente en mi vida, porque el que está en Cristo es una nueva persona y debe dejar atrás las cosas pasadas y dedicarse a ser entrenado voluntariamente, dócilmente, humildemente a través del Señor. Vamos a un breve corte. Volvemos con ustedes en un momento. Repasando la historia. Los últimos días de Jesús con sus discípulos. Jesús sigue enseñando y animando a sus discípulos después de la última cena. Les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Pedro niega 3 veces a Jesús antes de que cante el gallo. Ella le preguntó a Pedro: ¿no eres tú uno de los seguidores de ese hombre? No, no lo soy, respondió Pedro. Jesús es crucificado y le pide a Juan que cuide a su madre, María. Cuando Jesús vio a su madre junto al discípulo preferido, le dijo a ella: Madre, ahí tienes a tu hijo. Después le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Jesús se aparece a María Magdalena, a sus discípulos y finalmente a Tomás, quien dudó de su resurrección. Jesús le dijo: ¿creíste en mí porque me viste? Felices los que confían en mí sin haberme visto. Jesús restituye a Pedro como pastor de su rebaño. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: entonces, cuida de mis seguidores, pues son como corderos. Repasando la historia. Terminamos diciendo: de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El entrenamiento del mundo quedó atrás. Ya no nos vamos a entrenar más en la mentira, en el egoísmo, en la envidia, en todas esas cosas que de repente todos sentimos. Eso lo vamos a ir dejando a un lado. No vamos a permitir que se anide en nuestro corazón o en nuestra mente. Por eso necesitamos ser entrenados ahora en las cosas de Dios. Mire, la Biblia es un libro maravilloso. Este libro nos da consejos prácticos, sencillos, para que podamos vivir en armonía. Armonía con nuestra familia, armonía con Dios, armonía con la demás gente en general. Pero quiero leerles una escritura que tiene que ver con nuestro inciso B
en donde dice, la vida está en Cristo. Y dice Efesios 2, a partir del versículo 1. Y Él, refiriéndose a Cristo, os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, siendo entrenados por este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El diablo, en pocas palabras, un espíritu maligno que nos estaba entrenando. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, lo que estábamos hablando. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, a través de estas escrituras vamos a estar encontrando una gran cantidad de cosas en las que podemos ser entrenados por el Señor en cuanto a nuestra propia vida. Simplemente en lo último que dice, somos hechura de Dios. Y esa hechura de Dios hace que nosotros podamos caminar en buenas obras. Porque Dios ya ha preparado de antemano nuestro corazón, los momentos, los tiempos para que caminemos en ellas. Y a través de estas escrituras vamos a ir viendo poco a poco cuántas cosas podemos hacer para poder ser entrenados por el Señor en lo que Él desea que hagamos día a día. Y todo esto nos está hablando del mismo corazón de Dios. Dios desea que ya no caigamos en la trampa de seguir practicando cosas que en nuestra vida anterior o en nuestra vida en el mundo hacíamos. Y menciona, por ejemplo, dos cosas: los deseos de la carne y los pensamientos. Nos está hablando que tanto nuestro cuerpo como nuestra alma tienen que estar entrenados para ya no estar cayendo en las tentaciones de la carne, esto es, lo que nos demanda nuestro propio cuerpo, así también como lo que nos dice nuestra mente, sino ser realmente entrenados por el Señor. Ahora bien, esto básicamente tiene que ver con dejar atrás nuestra vieja naturaleza. Y esto solo lo vamos a lograr cuando seamos dóciles, disciplinados y pongamos en sujeción nuestros pensamientos y nuestros deseos y tentaciones. Por esta razón, estamos ahora estudiando este tema, porque si cada uno de nosotros puede lograrlo, entonces el Señor nos acompañará y nos ayudará. ¿Cómo? A través de su Espíritu Santo, que ahora mora en aquel que verdaderamente es una nueva criatura. Porque el que es una nueva criatura, Cristo está en él. La próxima semana
vamos a continuar con este tema. Mientras tanto, empiece a trabajar sobre esto porque su vida será transformada por el poder del Señor. Que Dios les bendiga.